Colombia, Bien. que están varios coroneles, brigadieres que apoyaron el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, están ahora integrados a cargos de las Fuerzas Armadas. Hay todo ese proyecto que implica también limitar los bombardeos tradicionales que las fuerzas colombianas habían hecho contra población, afectando a población civil. En fin, Fíjate Gerardo. que leí un libro que se llama Colombia Feroz, y ahí plantea, le entregaron con el Plan Colombia $10,000 millones a Colombia, y hoy se hace más cocaína y de mejor calidad en Colombia. 800,000 muertos tiene Colombia del millón de muertos que hay por la llamada guerra contra el narco. Y lo más fuerte, vinculados paramilitares, militares y el gobierno en toda la represión en contra de dirigentes sociales, campesinos, mataron candidatos a la presidencia. Entonces, Gustavo Petro planteó en su discurso de toma de posesión, pues, que hay que cambiar el camino, que hay que hacerlo de otra manera. No solo es esta pase a retiro, que aquí se hizo también de generales que estaban antes que el titular de la defensa, Crescencio Sandoval. Aquí se está planteando que en 2028, con esta reforma que plantea la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, se mantenga el ejército en temas de seguridad. Y yo creo que efectivamente tú no puedes retirar en este momento al ejército o regresarlo a los cuarteles. No puedes, o sea, no es que quieras o no puedes, pero que tienes que plantear cómo progresivamente sí vas haciendo eso y cómo vas sustituyendo con una presencia de fuerza policíaca estatal y municipal profesional, bien pagada. Tienes policías municipales que no tienen ni seguridad social, pues es ridículo, y traen unas pistolitas ahí casi de chinampinas, es terrible. Entonces, tienes que hacer todo ese proceso y plantearte presupuesto y un programa y una ruta para verdaderamente dar ese paso atrás que hay que darlo, de regresar al ejército a los cuarteles. Pues no hay esa discusión, hombre, no hay posibilidades de dar esa discusión con seriedad en ningún espacio, la Cámara incluida, porque aquí simplemente los que militarizaron al país te acusan de militarizarlo, son unos desvergonzados. Bueno, la diputada Zavala hablando de la preocupación por la militarización del país, qué desvergüenza, de verdad, o sea, se necesita cara dura para hacer algo así. Y nuestras tradicionales posiciones sobre el tema, ¿no? Yo defendí la posición del compañero presidente, porque es cierto que el ejército está cumpliendo esencialmente funciones de paz, pero no es menos cierto que tenemos que generar las condiciones para que regrese a los cuarteles. Entonces, sobre todo en los temas de seguridad pública. Entonces, ¿Te visualizaste una vez apoyando ese paso a favor de una mayor presencia del ejército, en particular en la seguridad pública? Perdón, no entendí la primera parte. Es decir, ¿alguna vez te visualizaste, pensaste, va No, con tu historia, con tus principios? No, inclusive subieron una cartulina con un mensaje de Twitter donde yo decía que ni con el compañero presidente veía bien la militarización en la Guardia Nacional. Y en campaña, me acuerdo de por ahí un video en España donde yo digo muy fuerte que yo no confío en que las cosas van a ser diferentes. Y hay que reconocer que el compañero presidente ha demostrado que no ha usado el ejército para reprimir, que el ejército no ha hecho el baño de sangre, las violaciones a derechos humanos, las desapariciones forzadas que hacían con los gobiernos anteriores, y que en eso el compañero presidente ha tenido razón. Y por otro lado, que lo Pero que... una ley no se funda en los actos personales de alguien en su circunstancia específica. No son actos personales, es el uso del ejército, porque ahí sí, la teoría del Estado clásica, la izquierda se movería en una contradicción indiscutible. El Estado-nación, en este caso el Estado mexicano, tiene el monopolio del uso de la fuerza, y ese monopolio del uso de la fuerza más se ha usado para reprimir al pueblo. Así ha sido. Pero ¿tú crees que estas Fuerzas Armadas, este ejército ya cambió? Por eso te estoy diciendo, este ejército que ha sido usado para reprimir al pueblo es también un ejército surgido de la Revolución Mexicana. Y es también, a diferencia de los ejércitos, inclusive de toda Latinoamérica, no es un ejército de la oligarquía. Los altos mandos no son generales de los sectores económicamente, de las clases altas, para decirlo de manera más clara,
de nuestra sociedad. Son pueblo, pueblo. Tú ves a los generales, el general Crescencio Sandoval es pueblo, pueblo. O sea, y tú ves a los altísimos mandos del ejército y son, en términos generales, mujeres y hombres surgidos del corazón del pueblo. No es una diferencia menor. El ejército mexicano hasta hace muy poco tiempo se negaba a ir a cursos de capacitación a Estados Unidos, donde los enseñan a torturar y cosas terribles, y a la lucha contra el enemigo interno y todas esas patrañas que se han usado para reprimir al pueblo y a los movimientos de izquierda. Por eso yo te comento que la izquierda sí nos movemos en una contradicción, pero que no es una contradicción nuestra, es una contradicción de los estados-nación. El uso del monopolio de la fuerza para reprimir al pueblo, que en el caso del gobierno del compañero presidente no se está usando así. No es una conducta personal, es una política pública que ha logrado consolidar el compañero presidente. Claro, si tú me preguntas para ir al fondo del asunto, si gana la derecha con esta legislación que estamos haciendo, ¿nos va a ir bien? Pero por supuesto que no, nos van a recontramadrear, ¿Y nos van por a qué correr ese bajar, nos riesgo? van a, pero ese riesgo está ahí presente con o sin la reforma, porque lo han hecho antes de esa reforma. O sea, es otra vez la discusión teórica, política, de fondo, seria, es los estados-nación tienen el monopolio del uso de la fuerza. Sí, Punto. Y sí, lo los han usado para civiles en la madrear al seguridad pueblo. pública y los militares en otra área. Y Así la es. doctrina internacional señala que no debe estar los militares a cargo de la seguridad pública. Sí, pero son unos hipócritas porque los cabrones plantean esa normativa internacional y son los principales consumidores de droga del mundo, Estados Unidos y Europa. Entonces está toda madre. Yo no veo que desmantelen una sola banda de distribución de droga en Estados Unidos, una sola, ni modo que les llegue por Amazon la droga, y nosotros ponemos los muertos y ponemos la sangre y ponemos el sufrimiento del pueblo y no hay manera de discutir ese tema seriamente, porque va avanzando, claro. ¿Cómo paras esto? ¿Qué le dices a la gente que en los pueblos, en las comunidades, le están cobrando 30% más la tortilla porque el narco ya le puso ese sobreprecio? ¿Qué le dices a la gente de Sandimas y de la zona de la Sierra de Durango que tienen derecho, tienen autorizado talar, trabajar la madera y tienen que venderle a huevo al narco? ¿Qué le dices a los pueblos que si quieren construir algo le tienen que comprar a huevo en la constructora que el narco decidió o en la Pero vendedora Gerardo, de si ya hay el materiales? despliegue de la Guardia Nacional por sí misma, ¿por qué no se han logrado resultados en todo Bueno, eso que a dices? ver, primero es falso que no se han logrado resultados. Ahí Pues, sí, con pues todo es que hay cariño y perdón. predominio, No, a ver, pues hay un predominio si del... tú me dices matan a una gente, pues no han pacificado. No, No, pues pero sí, no matan matan. una, Sí, matan muchas, sí, Gerardo. sí, Y todas en las todos que lados maten. están los secuestros, el cobro de piso. Todas las que maten, todas las que maten. Pues yo te estoy poniendo justo los ejemplos. Y tú me dices, eso lo vas a resolver no con la Guardia Nacional. Ah, no, entonces, ¿con qué lo vas a resolver? Pues ¿Con qué lo vas a esa es la resolver? pregunta. Por eso, ¿con qué lo vas Pero a si la resolver? Guardia Con las Nacional no ha policías, entregado buenos lo vas a resultados resolver ahorita, lo vas a resolver con las policías estatales corrompidísimas y además con mal equipo, con malos salarios, con el narco que puede llegar a ofrecerles 30,000 pesos ¿no? mensuales muertos de la risa. Y los Ajá. policías municipales ni se diga. Fíjate, los datos, aquí está. Delito, no, acá está. Homicidio doloso ha disminuido 17.1. O sea, no, pues claro que matan gente, ha disminuido. Bueno, quisiéramos que no hubiera, siempre habrá víctimas de, bueno, este es de Michoacán, no, bueno, aquí está nomás homicidio doloso. Están los datos, hombre, secuestro, todos han disminuido. Si es cierto que ha dado un resultado, también es cierto que estamos muy lejos de pacificar al país. Estamos muy lejos, por supuesto. Los feminicidios apenas con nuestro gobierno se empiezan a reconocer los datos. Y claro que hay que erradicar esa violencia y no se erradica con todas las medidas que aquí se han estado tomando, por cierto, ¿no? Entonces, mira, acá tengo otros datos. Feminicidios han Sí. bajado 26.8, pero claro que matan. El robo de vehículo han disminuido 50.7, el robo total 33.6, el secuestro ha disminuido 74.6, pero claro, si me secuestran un familiar, pues yo digo, qué barbaridad. Y por otro lado, es evidente que el crimen organizado, como lo hemos comentado ambos, pues ha avanzado en otros aspectos de la vida cotidiana de la gente, que es una pesadilla. Yo no creo que lo dije y lo reitero, yo no creo que con el ejército en las calles vayamos a pacificar al país. Lo dije ya, creo que el tema de la droga y qué hacer con su consumo tiene que discutirse y creo que tenemos que ir
a la legalización, a la discusión, y en su momento si concluimos que la legalización es un paso importante hacerlo, para quitarle el poder económico, militar y político al narco. Estoy convencido de ello cada vez más, y yo tenía mucha reticencia sobre este tema. También te lo digo, y además no lo podemos hacer solo México, pero sí lo podemos discutir con América Latina y en un bloque solo discutirlo con Estados Unidos, porque es una locura la situación actual. Reitero, si regresamos el ejército a los cuarteles en 2024, marzo de 2024, ¿es una decisión correcta? Porque por principios hemos luchado por ello y porque el ejército no se mete en esos temas. ¿Es una decisión que va a ayudar a la seguridad pública? ¿Es una decisión responsable? La respuesta es no. La respuesta es que sería una irresponsabilidad enorme tomar esas decisiones, por más que nos guste o no nos guste, que simpaticemos o las odiemos, en el hecho concreto de la realidad política del país, regresar al ejército a los cuarteles, o en marzo u hoy, sería, todavía dejar en una condición de mayor vulnerabilidad a la población. Yo creo que en eso estaríamos de acuerdo. Entonces, me parece un falso debate el tema militarización sí, militarización no, sino cómo hacemos una ruta para que efectivamente logremos el regreso del ejército a los cuarteles. ¿Cómo hacemos una ruta que nos permita con mayor eficacia pacificar el país? ¿Cómo hacemos una ruta que nos permita seriamente mejorar de manera muy notoria las condiciones de vida de la gente? Porque si bien esas no son definitivas, sí son en parte uno de los factores que han generado los niveles de delincuencia. Yo creo que